Hoy voy a hacer un vídeo sobre una noticia de esas de las que no nos gusta hablar. Pero yo creo que en un canal como este, donde viajamos, donde hablamos de viajes y donde hablamos del mundo, creo que es necesario también hacerlo. Vamos a hablar y vamos a explicar, tratar de explicar, desde mi punto de vista, por supuesto, lo que se sabe hasta ahora del accidente de avión en Aktau, en Kazajistán, de ese avión de Azerbaijan Airlines. Así que vamos un poquito con todo esto. Dentro vídeo. Como digo, voy a intentar explicar más o menos lo que ha pasado. Creo que es interesante también hacerlo en un canal como este, donde además viajamos mucho y donde creo que también este tipo de cosas pueden enseñar, ¿no? Muchas veces qué es lo que pasa, por qué pasan las cosas y también qué es lo que ha pasado en este caso, que tiene no solamente importancia dentro del punto de vista de los viajes en avión, sino también dentro de un punto de vista, vamos a hablar, geopolítico, ¿no? Y lo primero que tenemos que nombrar es que tenemos que tener en cuenta la guerra que está pasando en Ucrania, ¿no? Esa invasión a gran escala que inició Rusia en 2022 y que, por decirlo de alguna manera, ha salido respondón, ¿no? Y los ucranianos, lógicamente, tratan de hacer lo posible por limitar todo lo que puedan de las fuerzas rusas. ¿Por qué digo esto? Porque en este caso es importante, y dentro de lo que se habla o dentro de lo que se dice, y en muchas de estas situaciones se dicen muchas cosas, muchas de ellas no son verdad, tenemos que pensar o tenemos que entender que hay diversas zonas que además están publicadas y son completamente públicas para todas las aerolíneas, que hay zonas donde no se puede sobrevolar por un riesgo de que estas cosas puedan pasar, ¿no? Y entre esas zonas está toda la zona del Mar Negro, por supuesto, y algunas zonas del Mar Caspio, que es un poquito donde ha pasado todo esto. Voy a intentar poner un mapa, a ver si lo puedo hacer luego cuando lo edite, pero este avión de Azerbaijan Airlines despegó, para mí fue ayer, pero para vosotros va a ser antes de ayer, a las 8 de la mañana de Bakú, y se dirigía hacia Grozny, una ciudad en Chechenia, ya en Rusia, por cierto. Lo que pasó, o lo que se sabe hasta ahora, es que había dos causas donde podían haber algo de peligro, entre comillas. La primera causa, y lo primero que se encontraron, según lo que están publicando y lo que se está diciendo, es que había bastante niebla en Grozny, por lo tanto les iba a ser difícil efectuar el aterrizaje con seguridad. Eso es algo de lo que se ha hablado. Pero también se ha hablado, y también es cierto, que había actividad de drones en la zona, de drones ucranianos atacando a la propia ciudad de Grozny, ¿no? Y si vemos un mapa, que como digo voy a intentar ponerlo de alguna manera, observamos que el viaje, que dura una hora, apenas es un vuelo de una hora, es un vuelo bastante corto, atraviesa precisamente toda esa zona, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque si vemos la información que tenemos hasta ahora, vemos que si el vuelo salió a las 8 de la mañana, aproximadamente sobre las 8:35, más o menos por ahí, parece ser que les desviaron a otra ciudad ya en la costa, un poquito antes, en la costa del Mar Caspio, que se llama Makhachkala, pero ellos, suponemos, porque no lo podemos saber lógicamente a ciencia cierta, lo que suponemos es que no vieron demasiado claro el aterrizaje ahí. Parece ser que a esa hora ya es cuando empezaron a mandar un mensaje de socorro, de auxilio, pidiendo o diciendo que tenían dificultades técnicas. Ahora vamos con eso. Después de recibir ese mensaje, parece ser que lo que decidieron es irse a Aktau, y ahí tiene una explicación bastante sencilla. Si tenían que buscar un alternativo que no fuera Grozny,
lo que tenían que hacer era buscar un aeropuerto lo suficientemente aislado para tratar de no provocar todas las víctimas posibles, ¿no? Si hubieran descendido en Majachkala o si hubieran descendido incluso dándose la vuelta hacia Bakú, lo hubieran tenido muchísimo más difícil. Por lo tanto, la decisión de irse hacia Aktau, que ya es Kazajistán, pero es al otro lado del Mar Caspio, si nos vemos también en el mapa, que como digo voy a intentar ponerlo de alguna manera, vemos que es una zona, el aeropuerto está justamente muy cerquita de lo que es el mar, y luego es prácticamente desierto, es decir, no hay edificaciones, no hay casas. Entonces esa es una de las cosas que yo creo que también han sido positivas, y tenemos que buscar algo positivo en todo esto, por lo que podemos pensar que no ha habido más víctimas de las que ha habido, aunque desgraciadamente las ha habido, pero muchas menos de lo que podíamos esperar. Sé que hay muchos vídeos en la red, yo no los quiero poner por no meterme, no sé lo que le puede parecer bien o no a YouTube, así que no los voy a poner, pero sí que hay muchos vídeos, incluso uno que me ha parecido bastante impresionante, que es de uno de los pasajeros desde dentro del avión, que por cierto ahí se ven muchas cosas. Y es que, y este yo creo que sí lo voy a poder poner, es este vídeo donde se ve que tiene multitud de agujeros, que además se ve que son agujeros de entrada, ¿no? Y en las últimas horas se ha sabido, o desde Azerbaiyán, las autoridades de Azerbaiyán han dicho que lo que había ocurrido es que un misil antiaéreo, un Pantsir, si no recuerdo mal, había sido el causante de todo esto. Y es lo que más lógica tiene. Si en ese momento había actividad de drones cerca de la ciudad de Grozny, es posible que lógicamente se hubieran activado todas las defensas aéreas, y con la mala suerte de que este avión estaba pasando por ahí. Y ha pasado lo que ha pasado, yo creo que sin ningún tipo de... Es decir, que no ha sido nada aposta, que no ha sido nada queriendo buscar esto. Así que tenemos que lamentar que la verdad es que es una cosa bastante triste, bastante impresionante también, cuando pensamos en ello, sobre todo cuando piensas que al final pues es una zona del mundo que tampoco es que esté tan lejana. Por ejemplo, yo mismo estuve en Georgia, que no está tan lejos de allí, ¿no? Entonces por eso me he quedado un poco impresionado por todo esto. Parece ser que ha sido eso. Obviamente toda la investigación con este tipo de cosas tardan meses, faltará mucho tiempo para que seamos a ciencia cierta qué es lo que ha pasado, pero sí es cierto, y esto también es una cosa a destacar, que parece ser que con este ataque tenemos que pensar, voy a hacer un pequeño inciso, tenemos que pensar que este tipo de misiles no funcionan, digamos, en cuanto al impacto del misil con el objeto, sino lo que hacen es explotar cuando están cerca del objeto, para que todas las esquirlas, para que todos los trozos del misil impacten con el objetivo y se asegure la destrucción del mismo, ¿no? Eso es lo que ha pasado, por eso se ven tantos agujeros en el vídeo ese que os he mostrado, por eso se ven tantos agujeros en el fuselaje del avión. Se ha dicho que, y esto tiene bastante sentido, que lo que ha propiciado eso, y por eso decidieron irse hacia otro aeropuerto, es que esto les dejó sin poder mover ningún sistema del avión. Es verdad que en los vídeos que se ve del accidente se ve al avión ya con el tren de aterrizaje bajado, pero esto lo podían hacer porque tienen un sistema para poderlo bajar con una palanca, sin necesidad del sistema hidráulico del avión, ¿no? Y también hay que hacer mención al final, que también en esos vídeos se ve, y en gráficas, por ejemplo, de Flight Radar, se ve muy claramente como que el avión estaba subiendo y bajando, es decir, estaban tratando de controlar el avión con los motores, algo que es impresionante porque es algo muy difícil de poder hacer.
según, por lo menos, según dicen todos los expertos, ¿no? Era muy difícil también un buen aterrizaje, pero lo que sí es cierto es que se han salvado bastantes vidas. En concreto, voy a intentar también poneros esta página, que me parece muy interesante. Había 67 ocupantes dentro del avión y han perdido la vida de 38 personas. Es triste, pero también es muy positivo el hecho de que se hayan salvado tantas vidas en un accidente donde a lo mejor ni siquiera eso hubiera sido fácil. Si veis también el vídeo del accidente, el avión no cae, sino que cae un poco con la panza, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y a 5 kilómetros del aeropuerto de Aktau, como decíamos. Ahí, ahí, por supuesto, hay ahora mismo 11 personas que están en la UBI, que veremos un poquito al final cómo salen las cuentas y cómo salen los números de todo esto. Yo quería hacer un vídeo. Lo que sí es curioso es que desde Rusia no se han, por lo menos a día de ahora mismo que estoy grabando el vídeo, no se han pronunciado todavía. Yo creo que es todo lo que había que decir. Me apetecía hacer un poquito un vídeo con todos los datos que he podido recabar y tratar de hacer algo, bueno, pues meramente informativo, ¿no? Hay muchas webs. Me ha parecido curiosísima y muy interesante esta web, que se llama Aviation Safety Network. Es verdad que está en inglés, pero aquí está toda la información de lo que ha pasado y me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque además está muy actualizada y ahí están todos los datos. En fin, como decía antes, creo que no es, por lo menos en este caso, una cuestión de que haya sido algo adrede, por decirlo de alguna forma, pero sí es verdad que uno de los errores que han podido suceder, y aquí estoy elucubrando por supuesto, es que de esas zonas que estaban, digamos, en peligro, se haya cometido el error de meterse en una de esas zonas y por eso haya ocurrido esto. O quizás la mala suerte de llegar y encontrarse con la situación de los drones. No lo sabemos a ciencia cierta. Seguramente irán saliendo más datos a lo largo de los próximos días y si hay algo importante volveré a hacer otro vídeo al respecto. Me parece que si en este canal quiero hablar, además de los viajes, quiero hablar del mundo, me parece correcto también hacer un vídeo acerca de este tema. Así que déjame abajo en los comentarios qué es lo que te parece que ha pasado en este caso o cualquier cosa, y yo te estaré leyendo. Y por supuesto te voy a pedirte, como siempre, que te suscribas al canal, que me ayudes con este proyecto y que vamos a hacer muchas más cosas. Nada más de momento. Como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.